and it was their foundation, and they wanted to be sure to carry it on. And few Dene people know these things. And the argument is always, well, you know, the white people brought us Christianity. It is not, well, they brought it later. But we as Native Americans and my people as the Dene people, they walked and talked with Christ long before the pilgrims came. They knew him, and he walked around among them. When you think about the drawing that these men had, and then think about what my grandfather and the 12 men spoke about, and they, you know, my grandfather said that they built a ship and they came across the great waters, and it was tumultuous. And they came here to this land. They were in the east, and there was millions, eventually, millions and millions of Native Americans that were, you know, that were just covered this land. Buenas tardes, hermanos latinos, latinoamericanos. Shalom. En esta lección queremos cubrir las cosas básicas de la Biblia, cosas que han estado ocultas a través de los tiempos. Vamos a hablar sobre la nación de Israel. ¿Quién es la nación de Israel hoy en día? Y otras cosas que se han tergiversado de la Biblia, pero vamos a empezar con esta pequeña lección y quiero abrir con una frase bíblica, Lucas 8:16. Nadie enciende una lámpara para después cubrirla con una vasija o ponerla debajo de la cama, sino para ponerla en un candelero, a fin de los que entren tengan luz, porque no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. Hermanos, aquí estamos en el fin de los tiempos y eso me trae a esta lección y a comenzar a hacer unos videos para enseñarle a mi gente la verdad de la Biblia, para que aprendan del Señor y cómo salir escaparnos de las cosas que se avecinan en este fin de los tiempos. Con esto quiero abrir para cubrirle quiénes son un poco sobre la historia de Israel, ¿no? ¿Quiénes son los israelitas? Pues los israelitas salieron en la Biblia, si ustedes buscan el libro de Génesis, son los descendientes de Abraham, que es el padre de Isaac, y este es el padre de Jacob. Los israelitas fueron escogidos por 12 tribus, son los 12 hijos de Jacob, y aquí les llevo los nombres: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Estos son los descendientes de Jacob en la Biblia. Una pequeña historia, muchos de ustedes ya sabrán, el pueblo elegido del Señor. Vamos a tocar en estas cosas, ¿no? También vamos a hablar un poquito sobre la historia. Son los 12 hijos de Jacob, salieron las 12 tribus. Ustedes saben un poco de la historia de Egipto, donde
en los primeros días del pueblo y de las tribus, hubieron ciertos percances de hambre. Uno de los hijos de Jacob, el nombre José, fue vendido por sus hermanos y fue a Egipto. Y allí, al revelar un sueño al faraón en Egipto, se hizo un hombre muy importante, se hizo la mano derecha del faraón en Egipto. Luego Dios, con su divino poder, debido a que Él escoge los caminos de la historia, según lo ha escogido hasta hoy, y una vez ustedes aprendan sobre la Biblia, va a ser bien claro toda la historia de lo que está pasando hoy en día con la Biblia. De alguna manera tuvieron que ir a Egipto, luego de vender a su hermano, a pedirle sin saber que era él, a ir a comprar comida y todas esas cosas. Y allí en Egipto, luego al pasar de los años, se hicieron un pueblo muy grande, donde el faraón luego empezó a temerles, debido a que estaban creciendo en tamaño y aprendiendo muchas cosas. Y ahí comenzó luego la esclavitud, que ustedes bien saben de la esclavitud de los hijos de Israel en Egipto. Y allí el Señor envió a su profeta Moisés a rescatarlos y a llevarlos a la tierra prometida de Israel. En esa historia, Dios le envió unas maldiciones a Egipto, y esto se puede cubrir luego más tarde en otras clases, no es el punto que quiero tocar. Pero el Señor dio a su pueblo, lo sacó de Egipto y lo llevó a la tierra prometida de Israel. ¿Ok? Y entonces, allí comienza la historia de Israel. Allí desobedecieron al Señor al pasar de los años y pasaron muchas cosas. Y las repercusiones de la desobediencia se mantienen hasta hoy en día. Los israelitas son gente especial. Bueno, la palabra del Señor nos dice, Deuteronomio 7, versículo 6, porque para el Señor tu Dios eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su propiedad exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor sintió afecto por ti y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más significante de todos. También el Señor nos dice en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 4, el pueblo de Israel, de ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios y el de contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas, y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén. Why did you wish to sail west? To open a new route to Asia. Asia is the richest kingdom, the land of spices and gold. At the moment, there are only two ways of reaching it. By sea, sailing around the African continent. The journey takes a year. Or by land. But the Turks have closed this route to all Christians. There is a third way. By sailing west across the ocean sea. The distance is unknown. It's said to be infinite. Superstition. I believe the Indies are no more than 750 leagues west of the Canary Islands. Can you be so certain? The calculations of Toscanelli, Marin de Tir, Esdras. Esdras is a Jew. So what's worse? 2 minutes, and already you're a dead man. For telling the truth? Yes. We are burning people for less. Quiero presentarles ahora sobre el libro segundo de Esdras, capítulo 13, 40 al 46. Ahora, este libro, junto a otros 14 libros, pertenecían a la Biblia hasta el año 1800, por alguna razón específica, y ustedes tendrán una idea cuando yo lea parte de este libro, del por qué esos libros fueron sacados de la Biblia. Son libros nuevamente, Second Esdras, capítulo 13, versículo 40. Estas son las 10 tribus que fueron llevadas prisioneras de su tierra,
en tiempos del rey Oseas, a quien Salmanasar, rey de Asiria, llevó cautivas y las condujo a través de las aguas, llegando así a otra tierra. Pero acordaron entre sí que dejarían la multitud de paganos y se irían a un país lejano donde nunca habitó la humanidad, para que allí pudieran guardar sus estatutos, los cuales nunca guardaron en su propia tierra. Pues aquí nos dice que las 12 tribus, que al alejarse de Dios, fueron llevadas a esclavitud y prisioneras. Allí ellos decidieron durante la esclavitud de Asiria reunirse e irse a una tierra donde nunca el hombre había habitado sobre la tierra, donde nunca un hombre había habitado, para allí poder obedecer las leyes del Señor y cumplir con sus leyes, ¿no? Y continúa el capítulo. Y entraron en el Éufrates por las angosturas del río, pues el Altísimo les mostró señales y detuvo la inundación hasta que la cruzaron, porque a través de esa tierra había un largo camino que recorrer, es decir, 1 año y medio, y la misma región se llama Arsaret. Luego habitaron allí hasta el último tiempo, y ahora cuando comiencen a venir. La Biblia nos dice que las tribus de Israel fueron una tierra donde nunca un hombre había habitado. Esa tierra es llamada como Arsaret. En la enciclopedia bíblica de los judíos se asocia el nombre de Arsaret con el nombre de América. Y es por eso que vamos a tocar más adelante en otras clases que las tribus perdidas de Israel son nada más y nada menos que los nativoamericanos que llegaron a estas tierras y vinieron desde Asiria a vivir a América para aquí poder cumplir sus leyes. Y mi gente, vamos a cubrir muchos libros que se han escrito, de los cuales hoy en día no se quiere hablar, pero específicamente a finales de los años 1800, muchos escritores hablaron y reconocieron que las tribus de Israel son los indios nativoamericanos. Ellos cumplían muchas de las leyes, tal como lo hacían los israelitas. Tenían el sábado, lo separaron hacia el Señor y tenían muchas otras cosas bajo las leyes del Señor. Los indios nativoamericanos son las tribus perdidas del pueblo de Israel. También les voy a leer el capítulo en el libro de Deuteronomios. Allí podemos leer cómo los israelitas llegaron a América. Y el libro de Deuteronomio 49, que más adelante también vamos a hablar sobre ese libro, otros versículos. Pero Deuteronomio 28 y 49 dice: el Señor levantará contra ti una nación muy lejana, cuyo idioma no podrás entender. Vendrán de los confines de la tierra, veloz como un águila. Esta nación tendrá un aspecto feroz y no respetará a los viejos, ni se compadecerá de los jóvenes. Devorará las crías de tu ganado y las cosechas de tu tierra hasta aniquilarte. No te dejará trigo, ni vino nuevo, ni aceite, ni terneras en las manadas, ni corderos en los rebaños, hasta dejarte completamente arruinado. Sabemos qué pasó con los nativoamericanos cuando llegaron los españoles, ¿no? Cuyo símbolo, según dice aquí, que vendrá veloz como el águila. Dios nos dice de antemano dónde iban a ir las tribus que vinieron a América y cuál iba a ser su destino una vez estando en las tierras, y más adelante vamos a hablar sobre las maldiciones del pueblo de Israel. Habiendo dicho esto, ¿qué le sucedió a Israel? ¿Por qué si Dios los escogió para estar sobre las otras naciones y bendecirlos sobre las otras naciones y básicamente gobernar al mundo? ¿Qué le pasó a Israel? Si nosotros somos Israel, ¿qué nos ha pasado? Pues vamos al libro de Deuteronomios 28 y 15. Y aquí voy a estar brincando unos cuantos versos, pero es un libro muy importante. Deuteronomios 28.
Leemos, versículo 15. Pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Versículo 20. El Señor enviará contra ti maldición, confusión y reprensión en toda la obra de tus manos, hasta que en un abrir cerrar de ojos quedes arruinado y exterminado por tu mala conducta y por haberme abandonado. Versículo 25. El Señor hará que te derroten tus enemigos, avanzarás contra ellos por un camino y huirás de ellos por 7 caminos. Todos los reinos de la tierra sentirán horror al verte. En pleno día andarás a tientas como ciego en la oscuridad. Fracasarás en todo lo que hagas. Día tras día serás oprimido, te robarán y no habrá nadie que te socorra. Un pueblo desconocido se comerá los frutos de tu tierra y todo el producto de tu trabajo. Para ti solo habrá opresión y malos tratos cada día. Serás motivo de horror y objeto de burla y de ridículo en todas las naciones a las que el Señor te conduzca. Los extranjeros que vivan contigo alcanzarán cada vez más poder sobre ti, mientras que tú te irás hundiendo más y más. Todas estas maldiciones caerán sobre ti, te perseguirán y te alcanzarán hasta destruirte, porque desobedeciste al Señor tu Dios y no cumpliste sus mandamientos y estatutos que te ordenó. Por eso sufrirás hambre y sed, desnudez y pobreza extrema. Serás esclavo de los enemigos que el Señor enviará contra ti. Ellos te pondrán un yugo de hierro sobre el cuello y te destruirán por completo. Versículo 64. El Señor te dispersará entre todas las naciones, de uno al otro extremo de la tierra. Allí adorarás a otros dioses, dioses de madera y de piedra que ni tú ni tus antepasados conocieron. En esas naciones no hallarás paz ni descanso. El Señor mantendrá angustiado tu corazón, tus ojos se cansarán de anhelar y tu corazón perderá toda esperanza. Culmina Deuteronomios con el versículo 68, y aunque el Señor te prometió que jamás volverías por el camino de Egipto, te hará volver en barcos. Allá te ofrecerás a tus enemigos como esclavo y no habrá nadie que quiera comprarte. Y aquí se refiere a que no quiera comprarte, es que en la esclavitud habían personas que podían pagar al tú ser esclavo y sacarte de la esclavitud y prácticamente darte mejor vida. Pero dice la Biblia que las maldiciones sobre Israel no habrá hombre que te pueda comprar y sacarte de la esclavitud en la cual vives, en la cual vivimos en estos momentos nosotros, los latinoamericanos, con todas las cosas que nos están pasando. Y al yo leer estos capítulos, ustedes pueden tener idea de que sí somos la gente de Dios. Okay. Quiero cubrir ahora, vamos al libro de Levíticos 25, versículo 47. Si un extranjero residente entre ustedes se enriquece y uno de tus compatriotas se empobrece y tiene que venderse a ese extranjero o a un familiar de ese extranjero, no perderá su derecho a ser rescatado después de haberse vendido. Podrá rescatarlo cualquiera de sus parientes, un tío, un primo o cualquier otro de sus parientes, y si llegara a prosperar, él mismo podrá pagar su rescate. Esto es simplemente una explicación de lo que se dice, de que la gente pueda comprarte, pero entre las maldiciones de Israel el Señor dice que ningún hombre podrá comprarte. Solamente el Señor Jesucristo, cuando baje, será el hombre que te librará de la esclavitud en la cual nos encontramos. Y habiendo dicho esto, vamos al libro de Osea, capítulo 4.
versículo 17. Y aquí habla sobre las tribus del norte. Entre la historia del pueblo de Israel se dividieron en unas tribus. Las tribus del norte son los latinos que llegaron a América y fueron llamados en la Biblia como Efraín, que es la tribu líder entre las naciones del pueblo de los israelitas del norte. Efraín se ha aliado con los ídolos, pues que se quede con ellos, dice el Señor. Cuando ya no tienen buen vino, se entregan de lleno a la prostitución y hasta sus gobernantes aman la deshonra. Por eso un torbellino los arrastrará y quedarán avergonzados por sus sacrificios. El Señor aquí asocia la prostitución con serle infieles al Señor a través de los ídolos que representan otros dioses. Dioses que no existen. Pues solamente sabemos que hay un Dios sobre la tierra, que todo lo creó. El Señor se siente sobre su pueblo como que somos prostitutas, como que le hemos sido infieles al Señor. Esa es la furia que el Señor siente sobre su pueblo de Israel, y por eso le ha puesto los castigos que nos ha impuesto. Vamos al libro de Osea, capítulo 13, versículo 1. Aquí vuelve y habla sobre las tribus del norte. Efraín dice así: cuando Efraín hablaba, la gente temía. Él tenía la preeminencia sobre Israel, pero rindió culto a Baal, que era un dios falso, y por ese pecado murió. Sin embargo, siguen pecando, pues se fabrican, según su ingenio, imágenes de fundición e ídolos de plata, que no son más que obra de artesanos. De ellos se dice: ofrecen sacrificios humanos y besan ídolos en forma de becerros. Ya sabemos que estar venerando ídolos, alabando ídolos, es algo que el Señor nos ha maldecido sobre eso, y nos han puesto todas estas maldiciones y nos ha llevado al fondo de la sociedad en la cual vivimos. Vamos ahora a leer en el libro de Baruch, que nuevamente esta es parte de los libros que quitaron, llamados los libros apócrifos, de la cual leímos sobre cómo llegaron a América. Este libro también es parte de los libros apócrifos. El libro de Baruch, capítulo 4. Dice el versículo 4: los israelitas vamos al versículo 6. Baruch, capítulo 4, versículo 6. Ustedes hicieron enojar a Dios, pero Él no los destruirá. Dios los entregó a sus enemigos y permitió que los vendieran a otras naciones, pero Él no los destruirá. Ustedes ofrecieron sacrificios a los demonios, olvidaron a su Dios, su Creador, y por eso lo hicieron enojar. Se olvidaron del Dios eterno, que tuvo cuidado de ustedes, y le causaron dolor a Jerusalén, la ciudad que los vio crecer. Versículo 15 dice: Dios hizo que vinieran de muy lejos una nación de malvados, que hablaba otro idioma, que no respetaba a los ancianos ni tenía compasión de los niños. Esos malvados me quitaron a los que yo tanto quería, y me dejaron sola y abandonada. Yo nada puedo hacer para ayudar a mi pueblo. Dios le envió esos males y solo Él puede librarlo de sus enemigos. Nuevamente lo que vimos anteriormente: no hay nadie, ningún hombre que pueda librarnos de la esclavitud en que nos encontramos. Solamente nuestro Señor Dios. Y eso se hace volviendo nuevamente hacia el Señor Dios. Vamos a cubrir esto un poquito más adelante. Dice el versículo 21, Baruch 4 y 21: pueblo mío, ten confianza. Pídele a Dios que te ayude y te libre del poder del enemigo. He esperado mucho tiempo que el Dios eterno los salve, y Él me dio este consuelo. Me dijo que muy pronto les tendrá compasión y los librará de sus enemigos. Cuando salieron de aquí, los despedí con lágrimas en los ojos. Pero cuando Dios me los devuelva, tendré gozo y alegría para siempre.
Muy pronto las ciudades vecinas que los vieron irse presos verán el poder del Dios eterno que los trascienda. Pueblo mío, soporta con valor el castigo que Dios te ha mandado. Tus enemigos te persiguieron, pero pronto serán destruidos y quedarán bajo tu poder. Querido pueblo, anduviste por lugares peligrosos. El enemigo te arrebató como el lobo arrebata las ovejas. No te desanimes, pueblo mío. Pídele a Dios que te ayude. En verdad, es verdad que te castigó, pero también te salvará. Pueblo mío, busca a Dios con la misma insistencia con que te alejaste de Él. Es verdad que te castigó, pero también te regalará salvación y alegría eterna. Baruch continuó diciendo: Ten ánimo, ciudad de Jerusalén. Dios te conoce por nombre y Él mismo te consolará. ¿Qué mal les va a ir a los que te causaron daño y se alegraron al verte sufrir? ¿Qué mal les va a ir a las malvadas ciudades que esclavizaron a tus habitantes? ¿Qué mal le va a ir a la ciudad de Babilonia, que mantuvo presos a tus habitantes? Así como gritó de alegría por tu desgracia y caída, así gritará de dolor cuando quedes en ruinas. Dios le quitará el orgullo de ser una ciudad muy importante. Su orgullo se convertirá en tristeza. El Dios eterno enviará sobre ella un fuego que arderá por muchos días. Y durante muchos años solo demonios vivirán en ella. Jerusalén, mira hacia donde sale el sol y verás con alegría lo que el Dios te trae. Mira, ya vuelven tus habitantes, los que un día viste partir. El Dios único los ha reunido, los ha llamado de todas las naciones, donde estaban prisioneros. Vienen llenos de felicidad porque han visto el poder de Dios. Mi gente, volvamos al Señor y todas estas maldiciones, todos esos estragos por los cuales pasamos hoy en día en la tierra de América, donde somos prisioneros, donde somos deportados como basura, el Señor nos devolverá la gloria que nos quitó algún día. Y esa nación orgullosa que hoy en día nos pisa y se burla de nosotros, tendrá su castigo, porque el Señor nos hará justicia. Vamos entonces al libro de Jeremías 17. Libro de Jeremías 17, versículo 4. Y aquí nos dice cómo nosotros dejamos de perder nuestra heredad. Y más adelante en otras clases tocaremos sobre estos temas. Pero cómo dejamos de perder nuestra heredad y caer en el punto donde hemos caído en estos últimos días. Dice así: por tu culpa perderás la herencia que yo te había dado. Te haré esclava de tus enemigos, en un país para ti desconocido. En un país para ti desconocido, porque has encendido mi ira, la cual se mantendrá ardiendo para siempre. Así dice el Señor: maldito aquel que confía en los hombres, que se apoya en fuerzas humanas y se aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto. No se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal donde nadie habita. No se dará cuenta cuando llegue el bien, son las palabras que le estamos trayendo a ustedes de quiénes somos. ¿Okay? Ese es su único bien, esa es la única forma de salir, mi pueblo, en donde estamos en estos días. Eso es obvio, que no vemos forma de salir. Estamos, pero el Señor nos da sus promesas y nos dice que si volvemos a Él, Él será nuestro Redentor, que nos sacará de esta esclavitud del sitio donde estamos. Vamos a leer entonces cómo podemos volver entonces hacia el Señor para salir de este hoyo en que nos encontramos, de ser la nación más baja sobre las otras naciones. El libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 8. Versículo 48.
dice el Señor, y si en la tierra de tus enemigos, que los tomaron cautivos, se vuelven a ti de todo corazón y con toda el alma, y oran a ti y dirigen la mirada hacia la tierra que diste a tus antepasados, hacia la ciudad que has escogido y hacia el templo que he construido en honor de tu nombre. Oye tú su oración y su súplica desde el cielo, donde habitas y defiendes su causa. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. Perdona todas las ofensas que te haya infligido. Haz que sus conquistadores le muestren clemencia, pues Israel es tu pueblo y tu heredad. Tú lo sacaste de aquel horno donde se funde el hierro que es Egipto. Dígnate mantener atento tus oídos a la súplica de este siervo tuyo y de tu pueblo Israel. Escúchalos cada vez que te invoquen. Tú los apartaste de todas las naciones del mundo para que fueran tu heredad. Así lo manifestaste por medio de tu siervo Moisés, cuando tú, Señor y Dios, sacaste de Egipto a nuestros antepasados. Nuevamente el Señor va a volver a sacarnos de la esclavitud en la cual nos encontramos hoy en día, en la tierra de América, según hizo con nosotros cuando vivíamos en la tierra de Egipto. Volvimos aquí y hablamos cómo perdimos nuestra heredad por alejarnos del Señor. Todo bajo la voluntad de Dios. Y cómo en el fin de los tiempos vamos a reconocer quiénes somos y volver al Señor para volver nuevamente a ganarnos la gloria del Señor. Y esta vez para siempre. Otras clases vamos a tocar sobre estos temas. The Puerto Rican Hebraic writing. Somebody told me this was a real thing. I thought they were crazy. Loco! Then when I went down to the caves to actually check it out here in Puerto Rico, what we found was rather astonishing. Because upon closer look and examination, you start to see that each continent is connected through a common language or through common characters or paleo writings or groups of writings that we find on each island. When you go down this cave, which is connected to the ocean basically, you're going to find a lot of these writings. They're going to match up with the paleo. It's absolutely wild. When I started to compare a lot of these writings, they were absolutely like identical to the paleo. Not the modern day Hebrew, but the original Hebrew. A whole bunch of crosses, tavs, a whole bunch of shins. Even see the character hey, where a man is holding his hands up. It's a character of a man. I could see why they don't want people to actually know their own history, why they wouldn't want Puerto Ricans to know that they are Hebrews. Now remember, can a nation be built in a day, my friends? No, it cannot. Neither were you guys. Information, your history didn't start in 1492. Information has been around since basically almost the beginning of time. This place is so historic